resolvamos el siguiente ejercicio sobre, en este caso, áreas. Y nos dicen que calcule el área de un polígono, en este caso un cuadrilátero. Aquí tengo la figura, llamado A, B, C, D, formado por 4 lados del polígono ABCD, si conozco la longitud de sus 4 lados, la longitud de AB, de BC, de CD y de AD. Y me dicen que independientemente de las 4 medidas de los lados de este cuadrilátero, conozco que el lado CD, este lado, es perpendicular con el lado BC. O sea, quiere decir, si me dice esta condición, este ángulo mide 90 grados. Con esas condiciones, repito, nos piden calcular el área de este cuadrilátero. Como vemos, este cuadrilátero tiene medidas 9, 8, 4 y 3. Las medidas son completamente diferentes. Los lados no son paralelos, no son iguales, por lo tanto no es un polígono regular. ¿Qué es un polígono regular? Aquel que cumple condiciones de lados iguales, lados paralelos, etc. En este caso no tiene ni lados iguales ni lados paralelos, o sea, no es un cuadrado, no es un rectángulo, no es un rombo, no es un trapecio, por lo tanto no puedo determinar su área directamente. Repito, porque no es un cuadrilátero o un polígono regular. Es irregular porque sus lados tienen medidas diferentes. Por lo tanto, no tengo una forma directa, una fórmula directa para calcular el área de este polígono. Pero, de acuerdo a los datos, toman lo siguiente. Me dicen de que CD es perpendicular con BC. Y ese dato me está garantizando de que este ángulo mide 90 grados. Bien, ¿qué puedo hacer aquí? Como no puedo determinar el área directamente de este cuadrilátero, podría utilizar triángulos y hacer una operación auxiliar, en este caso un trazado auxiliar, y trazar o convertir este cuadrilátero en 2 triángulos. Si uno, en este caso B con D, aquí lo voy a trazar con líneas discontinuas, aquí entonces se me formarían 2 triángulos. ¿Cuáles van a ser los 2 triángulos que se van a formar aquí? El triángulo BCD, vamos a llamarlo triángulo número 1, y el triángulo ABD, vamos a llamarlo triángulo número 2. Entonces, ¿quién sería el área de este cuadrilátero? Sería el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Tenemos que buscar el área del triángulo 1 y el área del triángulo 2. Quiere decir, por aquí voy a plantear el área de ese cuadrilátero ABCD va a ser igual a la suma del área del triángulo 1 más el área del triángulo número 2. Esto creo que no tendría ningún problema de comprensión porque estamos dividiendo el cuadrilátero en 2 triángulos. Esto es posible siempre. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el área de cada triángulo para después sumarlas? Y ya tendríamos el área de ese cuadrilátero. Empezamos con el triángulo número 1. Me dicen de que BC y CD son perpendiculares. Si son perpendiculares, entonces este triángulo es un triángulo rectángulo. Yo puedo decir, si, primero, si la condición CD es perpendicular con BC, eso implica decir que el triángulo número 1 es rectángulo. Y el rectángulo precisamente en el punto común, el rectángulo en C. Si el triángulo es rectángulo, entonces yo podría directamente buscar su área, porque recuerden que el área de un triángulo tiene una fórmula, y el área de un triángulo es su base por la altura sobre 2. Siempre que la base, en este caso sea CD, y la altura es BC, porque son perpendiculares. Por eso puedo plantear base por altura sobre 2, porque este ángulo es 90 grados. Entonces, el área del
del triángulo número 1 sería su base por su altura sobre 2. La base sería CD, la medida de CD, por la medida de BC, que es su altura, dividido por 2. Esto me daría, sustituyendo, CD me dicen que mide 3 unidades. 3 unidades por, y BC 4 unidades. Sobre 2, daría 3 por 4, 12, entre 2, daría 6 unidades por unidades, unidades cuadradas. Quiere decir, no hay problema. Muy sencillo buscar el área del triángulo número 1. Aquí me quedaría igual. Vamos a plantear aquí 6 unidades cuadradas. Ya calculamos el área número 1. Ahora el problema sería buscar el área del triángulo número 2. Vamos al segundo. Triángulo, área del triángulo número 2. ¿Cómo podemos buscar el área del triángulo número 2? ¿Qué elementos tenemos? Tenemos la medida del lado AB, la medida del lado AD, pero no conozco la medida del lado BD. Y además no tengo aquí referencias de ningún ángulo que sea 90 para aplicar el teorema Pitágoras. Pero existe una fórmula que se llama la fórmula de Herón, donde esta fórmula me facilita calcular el área de un triángulo conocido las medidas de sus 3 lados. Esto está representado ya en videos en la página. Existen algunos videos de esta fórmula, de la fórmula de Herón, conocidos los 3 lados de un triángulo. Entonces aquí podríamos plantear que es posible calcular el área de este triángulo aplicando la fórmula de Herón. ¿Y qué me dice la fórmula de Herón? Me dice, la fórmula de Herón plantea que el área de un triángulo es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De S. Ahora vamos a aclarar qué significa. Por S menos A por S menos B por S menos C. Esto me está diciendo que el área de un triángulo, según la fórmula de Herón, es S sería el semiperímetro de ese triángulo. Sería la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por el semiperímetro menos la longitud de un lado, por el semiperímetro menos la longitud del segundo lado, por el semiperímetro menos la longitud del tercer lado. ¿Qué debo entonces conocer para poder aplicar esta fórmula? El semiperímetro y la medida de los lados A, B y C. La pregunta es la siguiente: ¿conozco los 3 lados de este triángulo? No lo conozco. Pero la pregunta, podríamos buscar cuánto mide el lado de B, o sea, el tercer lado de este triángulo 2. Si miramos en este triángulo, esta medida, este lado, también es un lado del triángulo BCD, y este triángulo es rectángulo. Y si es rectángulo, entonces en este punto estos 2 lados serían catetos, y precisamente BD sería la hipotenusa en este triángulo. Por lo tanto, en este triángulo se va a cumplir el teorema de Pitágoras. Quiere decir, la hipotenusa al cuadrado, tenemos por aquí, en el triángulo número 1, tenemos que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, BD al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los 2 catetos, que es el teorema de Pitágoras. Sería entonces CD al cuadrado más BC al cuadrado. Repito, teorema de Pitágoras, el cuadrado de hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados catetos. Esto es posible porque el triángulo, recuerden que es rectángulo en C. Por lo tanto, podría decir BD al cuadrado, CD lo conozco, CD es 3 unidades elevado al cuadrado, BC lo conozco, que es 4 unidades al cuadrado, nos quedaría BD, que es la hipotenusa, al cuadrado, esto haría 9 unidades cuadradas, más 16 unidades cuadradas, esto es pura aritmética, 9 más 16, 25,
unidades cuadradas. Vamos a despejar BD. Si está al cuadrado, para acá sería raíz cuadrada de 25 unidades al cuadrado. Y por lo tanto, puedo calcular BD. Raíz de 25 es 5 unidades. Quiere decir, yo puedo calcular la medida del lado BD. Y esto mide precisamente 5 unidades. Ya calculamos entonces la medida del lado que me hacía falta del triángulo. Ya en este triángulo número 2 conozco sus tres lados. BD, que es 5, que es la hipotenusa de este triángulo, calculada por el teorema de Pitágoras, y por datos la medida de AD, que es 9, y de AB, que es 8. AB, AD y BD serían A, B y C, o sea, los tres lados de ese triángulo. Entonces, el perímetro, o vamos a decir, el perímetro de este triángulo es la suma de sus tres lados. Sería 8 más 9, 8 más 9, más 5. Esto me daría 17, 22. ¿Y quién sería entonces ese? Ese es el semiperímetro. Sería el perímetro dividido por 2. Sería 22 sobre 2 y me daría 11. 11 sería entonces ese, el semiperímetro. Y los lados A, B y C serían 8, 9 y 5. Sustituyendo la fórmula para buscar el área del triángulo número 2, me quedaría raíz cuadrada. Vamos a sustituir. Tengo otro elemento, S, ya dijimos que es el semiperímetro, o sea, la mitad del perímetro, que sería 11, que multiplica de nuevo a 11 menos un lado cualquiera. En este caso vamos a poner mayor, 9 por 11 nuevo menos 8 por 11 menos, en este caso el último, que es 5. Fíjense lo que hemos planteado, semiperímetro por la multiplicación del semiperímetro por cada uno de los lados. Efectuando esta operación, nos va a quedar por aquí 11 por 11 menos 9 me daría 2, 11 menos 8 me daría 3 y 11 menos 5 me daría 6. Esto me daría entonces raíz cuadrada 11 por este producto, 2 por 3 por 6 daría 36. Y como tengo raíz de 11 por raíz de 36, puedo extraer la raíz de 36, que sería 6, y sería 6 raíz de 11 unidades cuadradas. Quiere decir, hemos logrado calcular el área del triángulo número 2 aplicando el teorema, en este caso la fórmula de Herón. Entonces aquí sería 6 unidades cuadradas, que es el área número 1, que lo calculamos como base por altura sobre 2, y el triángulo número 2 por la fórmula de Herón, 6 raíz de 11 unidades cuadradas. Y aquí podemos sacar factor común 6, y me queda 6 unidades cuadradas entre 6 daría A1, 6 raíz de 11 entre 6 daría raíz de 11 unidades cuadradas. Y aquí tendríamos entonces ya calculado lo que queríamos, el área de ese cuadrilátero, que es igual a 6 que multiplica a 1 más raíz de 11 unidades cuadradas. ¿Qué hicimos en este ejercicio? Como el cuadrilátero, en este caso este polígono, no era regular, lo que hicimos fue subdividirlo en dos triángulos. Uno, como hay un lado recto, aplicamos el teorema en este caso de base por altura sobre 2, que es el área de un triángulo. El tercer lado de este triángulo número 2 lo calculamos por Pitágoras, porque es la hipotenusa al cuadrado igual a este cuadrado más este cuadrado, que lo hicimos aquí. Y entonces, conocidos los tres lados de un triángulo cualquiera, aplico la fórmula de Herón, que es raíz cuadrada del semiperímetro, que multiplica al semiperímetro menos la diferencia de los lados, A, B y C. ¿Cómo se calcula el semiperímetro? Buscando el perímetro de este triángulo, sería la suma de sus tres lados, 8 más 9 más 5, me daría 22. El semiperímetro es la mitad del perímetro, daría 11, y lo que hago sencillamente es sustituir en la fórmula. Esto me dio 6 raíz de 11, que es el área número 2, más el área número 1, me daría el área, en este caso, del cuadrilátero ABCD.